En este día quiero que veamos algunas señales y algunas cosas que el Señor Jesús nos está retando, porque el ser retados es, ¿te atreves a hacerlo o no te atreves a hacerlo? Y yo no sé si usted alguna vez jugó a ser retado, te reto a tal cosa, y te atreves o no te atreves. Pero cuando vemos aquí en Juan capítulo 11, versículos del 45 al 52, vamos a estar viendo una escena muy importante que tenemos ahí en el Evangelio de Juan. Y quiero que abra su Biblia y allí vamos a estar concentrándonos en esta mañana. Y cuando veamos esto, quiero que ustedes puedan considerar lo que el Señor quiere retarte en esta mañana. En Juan 11, desde el versículo 1, vemos esta escena donde Jesús es avisado sobre la enfermedad que está sufriendo su amigo Lázaro y mandan llamar por él. Él retrasa su llegada y cuando llega a este lugar, Lázaro ha muerto. Y Jesús comienza a ver más allá de la simple muerte y resurrección de Lázaro. Y lo puedo decir, simple muerte y resurrección de Lázaro, porque es una señal importante. De hecho, es la última de las señales que se nos muestra aquí, la séptima señal antes de la muerte de Jesús. Y vemos esta señal de la resurrección de Lázaro muy importante, un milagro trascendental de Jesús. Pero siempre que vemos a Jesús hacer algo, lo estamos viendo señalando algo. Siempre que vemos a Jesús hacer algo, Jesús está señalando algo. El pleno hecho de la acción de Jesús no es el fin de la acción de Jesús. Lo que hace Jesús no es el fin de su acción. Jesús quiere que la gente voltee y vea más allá. Y cuando comienza a hablar de la muerte de Lázaro, comienza a hablar de la resurrección de Lázaro. Y comienza a retar a las hermanas de Lázaro a creer en la resurrección. Y él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Y reta y dice, ¿crees esto? Y hay una confusión en el libro de Juan, siempre hay una confusión juánica, donde el que responde a la pregunta a Jesús, responde pero no lo que se le está preguntando, sino responde otra cosa aparte. Y Jesús dice, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Y dice, yo creo que resucitaremos en el día final. Y Jesús dice, sí, pero no estoy hablando de eso. Jesús está lanzando su mirada a su propia muerte y a su resurrección. Lázaro es llamado desde el sepulcro. Y es llamado de una manera muy particular porque Jesús dice, Lázaro, sal fuera. Y muchos comentan ahí que si Jesús hubiera dicho, sal fuera, se levanta más de uno. Por eso Jesús es muy específico en este llamado de la muerte a Lázaro. Lázaro sale con el sudario envuelto, enredado. Y es extraño, hermanos, que nunca vemos a Lázaro decir nada. Sino las señales de Jesús. Yo no sé si te lo has preguntado, esta semana alguien me preguntaba de una persona que murió y la declararon muerta y 3, 4 minutos después llega
y dice, vi esto, Dios me dijo esto, Dios hizo esto, y comienza a ver toda una serie de comentarios sobre lo que Jesús salió. Hay una película muy bonita que se llama, se me fue el nombre, El cielo es real, gracias. El cielo es real, que está muy bonita, véanla si gustan, pero no va a la experiencia de la muerte lo que Jesús está haciendo. Al contrario, lo que sucede en Lázaro es poco importante en comparación a lo que Jesús quiere mostrar. Porque la respuesta de Jesús no es que pasa mientras estamos muertos. Ni Lázaro sale y comienza a decir, miren, me pasó esto, sino la página salta. Y llegamos al versículo 45, que es donde yo quiero centrarme y quiero que vayamos y este contexto de lo que está pasando, porque viene el versículo 45 y nos dice, al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron. Y este es el punto número 1, y pongan el inciso A. El punto número 1, retados a creer en sus señales. Retados a creer en sus señales. Tú y yo estamos retados a creer en lo que Jesús está haciendo. Pero las señales nos están apuntando a algo más. Ninguna señal es importante por sí misma. La señal es importante por lo que nos está señalando. La señal, ¿no? Me he topado foto en la del pueblo, me he topado foto en la de Chihuahua, creo, en la puerta de Chihuahua, me he tomado foto en Krill, donde dice Krill, es más, cuando fuimos a Colombia, hasta en Colombia me tomé una foto ahí en Guatapé. Y ni subí a la peña de Guatapé, pero me tomé foto en el letrero que decía Guatapé. O sea, ¿cómo no me voy a tomar una foto? No subí, pero me tomé la foto, porque la señal la hemos tomado como el destino. Y ya pisé el lugar, pisé la señal, llegué a la señal, me tomé la foto, pero ¿qué? Pues ¿cuánto tiempo duré? No sé. Lo experimenté, no sé. Conocí el lugar, no sé. Pero tenemos la foto ¿con qué? Con la señal. Y Jesús nos está retando a responder. Señales para responder. Ahí usted tiene su hueco en el punto A. Señales para responder. Porque es lo que Jesús esperaba de todo lo que sucedió. Al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús. La señal de la resurrección de Lázaro no llevó a la gente hacia Lázaro, que es lo que normalmente podríamos hacer, ¿o no? Nos fijamos en quién le sucedió el milagro, cómo sucedió el milagro, cuáles fueron los detalles del milagro. Pero el milagro no se trataba de Lázaro, el milagro se trataba ¿de quién? De Jesús, porque Jesús es la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús quiere que sepas, y Jesús quiere que toda la gente sepa, que Jesús murió por sus pecados y resucitó por ellos. Es la garantía de una promesa cumplida. Promesa cumplida. La obra estaba concluida a través de la resurrección de Jesús. Dice la palabra, por la resurrección Jesús fue declarado
hijo de Dios. Y esto no quiere decir que fue hijo de Dios hasta que resucitó, sino que la resurrección reafirmó lo que Jesús estaba diciendo. Su autoridad, su divinidad y su humanidad fue declarada al momento de resucitar. Porque solamente alguien vivo puede morir y resucitar. Pero solamente alguien divino puede volver de la muerte con su propio poder. Y Jesús estaba apuntando hacia aquí y lo vamos a estar viendo y lo vamos a celebrar. Pero Jesús está señalando y muchos creyeron en Jesús. Nuestra respuesta es esencial. La señal está ahí. Dios está haciendo señales y necesitamos responder al llamado de Dios. Porque las señales también son para retroceder. Señales para retroceder. Usted va a darse cuenta en la carretera que dice retorno aquí. Usted va a un lugar y se da cuenta que no es el lugar donde iba y hay retornos. Son específicos y están señalados. En Nuevo Casas Grandes, y los que no nos ven de otro lugar lo puedan saber, Nuevo Casas Grandes tiene más que calles grandes, más que casas grandes, calles grandes. Y las calles grandes de Nuevo Casas Grandes se antojan para una sola cosa: darse vueltas en U. Las calles de Nuevo Casas Grandes son ideales para darse vueltas en U. Y la gente acostumbra a hacerlo. Y se da la vuelta en U donde se le antoje, ¿no? ¿Se ha fijado? La gente se da la vuelta donde se le antoje. La gente, no estoy diciendo que usted, yo no lo he visto. Se da la vuelta. Porque es fácil darse una vuelta. Muchas calles no tienen camellón que impida que se den la vuelta. Esta avenida que pasa por enfrente de la iglesia es una avenida, no tiene camellón, y la gente a veces se da vuelta a la mitad de la avenida y es principal. Pero las señales también indican un punto de retroceso. Porque la misma señal es para responder, pero la misma señal es para retroceder. El versículo 46 dice: pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Fíjese lo que dice el 45: muchos de los que estaban con María creyeron. ¿Cuántos creyeron? Muchos. No dice todos, dice muchos. Y el versículo 46 dice otros. ¿Otros que dónde estaban? Ahí con María. Esos otros vienen de estar con María, son la otra parte. O una de las partes, ¿no? Probablemente los que creyeron, los que no hicieron nada, y los otros que fueron a ver a los fariseos y contarles lo que Jesús había hecho. Vieron la señal y ¿qué hicieron? Dieron vuelta en U. Y se regresaron y fueron, déjeme decirle usted, con el chisme. Mira lo que pasó, mira lo que está haciendo, mira lo que dijo, mira cómo lo dijo. Y fueron con los fariseos a ver qué pensaban ellos. A ver, ¿tú qué dices? Mira, Jesús resucitó a uno. En vez de creer, en vez de responder, retrocedieron, retornaron. Y se quedaron sin confiar en la señal de Jesús. Cuando somos retados a creer,
somos retados a creer en su revelación. Número 2, retados a creer en su revelación. La revelación divina se muestra aquí, Dios obrando de una manera sobrenatural. Y es extraña la forma en que se va a revelar el Señor en este pasaje. Porque regresan, estas personas van con los fariseos y nos viene a decir la escena. Cambia la escena de Jesús a los sacerdotes y los fariseos y al concilio que mandan llamar. Y ellos comienzan a preguntarse con la información, ¿qué vamos a hacer? Dice el versículo 47, sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Ellos veían el obrar de Dios en Jesús. ¿Estamos de acuerdo o no? Muchas veces vemos el obrar de Dios, lo hemos visto, lo reconocemos, no nos cabe duda que Dios está obrando. Pero comienzan a decirse, si lo dejamos seguir así, dentro de poco, todos van a creer en Él. Ponga atención. Ponga atención. Ellos comienzan a preguntarse, hay una revelación. Y comienza a haber una preocupación nacionalista por su propia religiosidad. Los fariseos, los sumos sacerdotes tenían un acuerdo con el gobierno romano de que les permitiera conservar su religión. Y ellos los dejaban estar ahí tranquilos, pero tenían que mantener las cosas como siempre ha sucedido. Muchas veces la revelación de Dios nos viene a poner una sacudida a nuestra propia religiosidad. ¿Se ha dado cuenta o no? O tengo que cambiar y vivir de una manera más práctica, o conservo mi religiosidad. Porque ellos no estaban dispuestos a que todos creyeran en Jesús. Y es increíble, no queremos que crean en Él. La religiosidad desvía nuestra fe de Jesús y viene ahí retados a crecer en su revelación. Es el punto número 2 que mencioné, pero hay una revelación divina y les voy a mostrar dónde está la revelación divina, que es donde usted tiene ahí en sus notas del versículo 49 al 52. Versículo 49 al 52, ahí en el capítulo 11 de Juan. Dice, Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no saben de lo que está hablando. 50, y subráyelo, póngalo ahí una nota, vea las palabras de Caifás. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo, y no que la nación entera sea destruida? Versículo 50. En Reina Valera dice, y no que toda la nación perezca. Es mejor que muera uno y que no mueran todos. ¿Qué hizo Jesús? Murió uno por todos. ¿Qué estaba diciendo Caifás? Es mejor que muera uno en vez de que mueran todos. Caifás no se está dando cuenta, pero está hablando revelación de Dios. Y no lo digo yo, lo dice Juan. Porque dice el versículo 50, no dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación.
es el burro que tocó la flauta. Dicen por ahí que hasta un reloj descompuesto tiene razón 2 veces al día, porque en algún momento del día ese reloj va a estar a la hora, ¿sí? Caifás dice la verdad más importante: Jesús morirá por todos, y aún va más allá, porque Juan, esto está sucediendo ahí, y en Juan, cuando leemos la Biblia, hay 2 niveles de lectura: lo que nos están contando que sucedió y lo que el que escribe dice de lo que sucedió, ¿sí? Lo que sucedió es que Caifás dice esto: no, uno muere por todos. Y Juan dice, esto no lo escribió, le fue revelado. Cuando está escribiendo la carta, es la conclusión de Juan, revelada y mostrada por Dios. Y dice más allá, y no solo por esa nación, sino también morirá para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersados por el mundo. Estas no son palabras de Caifás, esto ya es palabra de Juan y el propósito de la revelación divina. ¿Cuál es el propósito de la revelación divina? Jesús morirá por todos, para que todos los hijos de Dios regresen y se reconcilien con Dios, para que los hijos de Dios se reconcilien con Dios. Y la palabra que nosotros decimos para congregar, Reina Valera usa en el 52, usa la palabra congregar, se usa también la palabra reunir. Hay quien usa la palabra reconciliar, pero la palabra tiene que ver con congregar, con reunir. Es la misma palabra que se usaba era la misma raíz de la palabra que se usaba para la sinagoga. La sinagoga es simplemente un lugar donde se reunían a leer la palabra de Dios, a donde se congregaban, como lo que tenemos ahora, ¿sí? Para que se congregaran. Esto tiene que ver como el salmo ese muy conocido que dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ese no habla de un lugar, sino habla de la presencia de Dios y que todos vengan y se congreguen delante de Dios. Dios quiere esto, es el fin de la revelación divina, que Dios quiere reconciliarse con la humanidad y que la gente, que los hijos de Dios puedan tomar la reconciliación del Padre y ser llamados y ser autorizados para tener esa reconciliación con Dios, ese reconocimiento que lo conocemos ahí de ser la potestad de ser llamados hijos de Dios. Un hijo reconciliado es aquel que recobra sus derechos de hijo, y es el fin de Jesús, no solamente en Israel, sino usa la palabra dispersos por el mundo. No solo esa etnia, dice el original, no solo esa etnia, sino todas las naciones, todas las etnias. Es un mensaje misionero revelado por Dios, donde las palabras de Caifás apuntan a la obra redentora de Jesús y al propósito de Jesús al reconciliar, porque la palabra redención tiene que ver con volver a unir. Y esto es revelación que aún quien estaba en contra de Jesús estaba siendo mostrado a través del poder de Dios y de su Espíritu Santo, que sus palabras apuntaran a la verdad de Cristo. Pero otra vez, la revelación es rechazada. Revelación rechazada. El versículo 53 al 54 nos lleva a esto. Y si se fija, está hablando Caifás y dice:
es mejor que muera uno y no que perezca todo el pueblo. Y dice, así que a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. La revelación rechazada, Dios les mostró el propósito mesiánico. Estas palabras del sacrificio de la nación vienen, y los profetas las sabían perfectamente, y Caifás como sumo sacerdote lo sabía perfectamente, porque Isaías no lo dice. Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, y fue llevado al matadero como oveja. ¿Lo recuerdan Isaías? Ellos se lo sabían de memoria. Usted tendría que buscarlo y decir dónde. Se lo sabían. Lo dijeron, pero no lo creyeron. En vez de tomar el sacrificio de Cristo, ellos se convirtieron en los verdugos de Cristo. Para gloria de Dios. Para bendición tuya y mía. Pero cuando rechazamos la revelación, hermanos, cuando rechazamos la revelación de Dios, nos convertimos en lo que la palabra se conoce como anticristo, el que está en contra de Cristo. Aunque se conoce el anticristo como una persona, un personaje, la actitud del anticristo viene en todos aquellos que ven la revelación de Dios, la conocen, la entienden, pero la rechazan. Porque comienzan, en vez de trabajar en favor de Dios, comienzan a trabajar en contra de lo que Dios quiere estar haciendo. Y todo aquel que va en contra de lo que Dios quiere hacer, se convierte en un enemigo de Cristo. La revelación rechazada nos deja en un lugar deplorable, hermanos. Deplorable. Porque el versículo 54 nos dice, Jesús detuvo su ministerio, el ministerio público, y salió de Jerusalén. Y fue un lugar cercano del desierto. Jesús sabe que su hora está cerca, hermanos. Jesús sabe lo que está por venir. Él ya sabe lo que está desatando al resucitar a Lázaro. Él sabe que muchos van a ir y otros van a ir con los fariseos. Él lo sabe. Él los vio que se retiraban. Y él sabía dónde iban. Y supo lo que estaban planeando. No nos dice la Biblia cómo lo supieron, quién lo dijo, cómo lo dijeron, quién estuvo en la reunión que después se enteró Juan. No sabemos si Jesús les contó, lo que sabemos que en ese momento no les contó. Ellos lo vieron después. Pero Jesús sabe lo que se ha desatado, lo que viene, y lo que se está orquestando es su muerte. Y Jesús se detiene, se sale de Jerusalén y se mantiene alrededor, listo para lo que viene. Pero yo quiero ir un poquito más, si usted me lo permite. Cuando rechazamos la revelación de Dios, lo que Dios nos ha mostrado, lo que hacemos es detener el obrar de Jesús, y Dios permanece a un lado. Él va a seguir obrando, Él no se detiene, pero Él va a pasar de largo. Jesús va a hacer su obra, Jesús va a morir, Jesús va a resucitar, y Caifás se va a quedar en la misma situación. Porque está rechazando aún lo que Dios ha revelado y lo que Él mismo ha reconocido que va a ser Jesús.
No podemos, hermanos, permitirnos rechazar lo que hemos visto y oído. No nos podemos permitir negar lo que hemos aprendido. No podemos negar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, las señales donde Dios nos ha mostrado que Él está obrando en favor nuestro a fin de que nos reconciliemos con Dios. Tengamos cuidado en no rechazar el obrar de Cristo, porque entonces Jesús se aparta. Y no se aparta por un desprecio, porque aquí no está en contra. De hecho, lo vamos a ver cuál es su obrar, en amor y en misericordia. Pero de donde se apartó principalmente es del corazón de Caifás. Porque la revelación, hermanos, puede ser rechazada. Y tenemos que estar cuidando de no rechazar lo que ya sabemos. Número 3. Retados a creer en su santificación. Retados a creer en su santificación. Cuando Jesús se pone un poco al lado, está alrededor, está muy cerca Jesús. Dice, fue a un lugar cercano al desierto, en la aldea de Efraín. Se quedó ahí con sus discípulos esperando. Y el versículo 55 nos dice, la santificación tiene que buscarse. Juan 11:55 nos dice, y faltaba poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. La gente venía en pos de Jerusalén buscando purificarse para celebrar la Pascua. Y lo veremos, hermanos, cómo la Pascua es un símbolo de la obra de Cristo Jesús en perdón por nuestros pecados. Es un símbolo. La celebraremos. Pero el objetivo de las personas era purificarse. Ellos buscaban estar bien delante de Dios. Ellos buscaban entrar en este momento espiritual de una manera religiosa. Porque venían a Jerusalén a buscar purificarse y no sabían lo que iban a ver. Porque realmente iban a ser purificados por la sangre de Cristo. Pero en ese momento que ellos llegaron, ¿dónde estaba Jesús? En el desierto. Ellos no estaban buscando a Jesús, ellos estaban buscando por sus medios purificarse para llegar a Dios. Y esto nos tiene que poner alertas, hermanos, de nuestras vidas. Dos cosas ahí mismo quiero mencionarse en la santificación que tiene que buscarse. Número 1, nuestra purificación, hermanos, delante de Dios no es religiosa, es por Cristo. Y número 2, lo que la gente está buscando para purificarse, hermanos, a través de su religión, tiene que ser una señal para nosotros, para hablarles de la purificación en Cristo Jesús. Porque la gente está buscando a Dios, solamente que lo está buscando en su propia forma. Y esto nunca los va a llevar a Dios. Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El acto ceremonial no los iba a purificar si no recibían el sacrificio de Cristo Jesús una vez y para siempre. El acto de la Pascua no los iba a purificar si no entregaban su vida a Jesús, porque es la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él.
es la resurrección, Él es el camino, Él es la verdad. Y necesitamos saber que si le buscamos, tenemos que buscar entrar en reconciliación con Dios a través de Cristo Jesús. Cuando somos retados a creer en la santificación, tenemos que entender que la santificación tiene que ser perseverada. La santificación tiene que perseverar en nuestras vidas. Hermanos, no podemos dejar de creer y de pensar que necesitamos seguir perseverando. No hay un estado de todo está bien. Hay una palabra muy chistosa que se me hizo, homeostasis, que significa aquellos organismos que regulan su interior como su exterior para estar bien. Y eso nos gusta a nosotros hacer creer que llegaremos a un punto de que todo esté bien. Todos lo buscamos. Hemos llegado a puntos de santificación donde sentimos la presencia de Dios, que Dios nos ha hablado, pero salimos de ahí y seguimos luchando. Pero seguir a Jesús requiere seguir siendo retados y constantes en lo que hacemos. Esto no es algo espontáneo, que surge nomás porque sí, sino hasta lo espontáneo tiene una preparación. Hay un tipo de música que me gusta, me cuesta mucho apreciarlo porque no soy buen músico, que se llama jazz. Y una de las partes del jazz es la improvisación. Pero usted ve a los que improvisan y no son músicos espontáneos, sino son espontáneos porque han crecido y se han perfeccionado en su instrumento. Aún para improvisar hay que saber lo que se va a tocar, porque todo tiene que prepararse en una relación con Dios y eso requiere perseverancia. Y requerimos construir constancia y enfocarnos, porque si no, si dejamos de perseverar, vamos a terminar donde los anteriores terminaron. El versículo 56 al 57 dicen, seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿No vendrá para la Pascua, verdad? ¿Lo buscaban para qué? Para matarlo. Estaban esperando que Jesús viniera para la Pascua porque sabían que lo iba a hacer. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. ¿A quiénes les estaban diciendo, hermanos? Hay tres personas, hay grupos que lo rechazan, diversos. Los que vieron la señal, los que estuvieron conspirando, que les fue revelado lo que Jesús haría, y este tercer grupo que les dicen. Este grupo puede consistir de los dos primeros anteriores, que vimos en el 45 y 46. Al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron a Jesús. Y otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Cuando yo leo esto, y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida
para que ellos pudieran arrestarlo. Yo me estoy fijando más en el grupo del 45. ¿Por qué? Los otros que ya les fueron a avisar ya saben que lo que vean se los van a contar, pero públicamente dijeron: todos, el que lo vea, más vale que lo entregue. ¿A quiénes les estaba diciendo? A los que ya habían creído en Jesús. Y nuestro proceso de búsqueda de Dios, hermanos, tiene que permanecer, porque no podemos más adelante ser de aquellos que niegan a Jesús, de aquellos que no perseveran, de aquellos que no siguen, de aquellos que abandonan, de aquellos que no perseveran de una manera constante. Porque la lucha, los afanes de la vida, los placeres de este mundo, las preocupaciones nos van a absorber. Lo dice Jesús perfectamente en la parábola del sembrador. Tenemos que estar teniendo cuidado, hermanos, porque la invitación a negar a Jesús sigue constante por el enemigo. La invitación de no seguir adelante sigue sonando en nuestros oídos. El enemigo sigue diciéndonos: ¿para qué? Es mucho, es demasiado, es muy difícil, es pesado. Sigue Jesús de una manera religiosa. Es el llamado del Satanás. Y el llamado de Jesús es atrevernos a ver que Él es la resurrección y la vida. Y aunque nos cueste la vida, tenemos vida en Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Espero que juntos estemos dispuestos a dar nuestra vida. Y la podemos dar, hermanos, en abonos. ¿Sí? De su vida en abonos. Y usted dice: ¿cómo en abonos, hermano? Sí, o sea, déla todos los días. Sí, dar su vida en abonos no es dar pagos chiquitos y cómodos, sino es darla todos los días. De su vida hoy por Cristo. Y mañana que se levante diga: este día es para el Señor. Y el próximo domingo usted diga: sí, Señor, hoy lo voy a vivir para ti. ¿Le parece si oramos? Padre, gracias, porque tú, Señor, nos has mostrado que tú puedes darnos vida después de la muerte. Lo has dicho, Señor, y lo hemos creído. Y aunque vienen luchas, dificultades, ataques, Señor, queremos perseverar en ti. No queremos ser de los que rechazan, buscan, les muestran y siguen dando pasos hacia atrás. Si queremos, Señor, rogarte que nos ayudes a permanecer en tu lado, aún en medio de cualquier circunstancia. En tus manos estamos, Señor. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, de aquellos que están aquí, de aquellos que nos escuchan en otro momento, que nos escuchan a través de la distancia, Señor, que puedan permanecer y seguir adelante con paso firme, siguiendo, Señor, lo que tú ya les has mostrado, y que sigamos siendo retados a creer, porque tú eres la resurrección y la vida. Y sabemos que creyendo en ti no moriremos jamás. Gracias, mi Señor, por tus promesas, por tu revelación. Ayúdanos a seguir adelante de una manera constante. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.